¿okay? Y ahora superiores a 28 días serían lesiones graves. ¿Listo? Lesiones graves. ¿Okay? Y mecanismo lesional podría ser una lesión aguda, es decir, del momento, es un choque, una caída, una contractura, un mesotécnico, por ejemplo, y una lesión crónica, que sería cuando una lesión empieza lentamente, ¿ok? Básicamente sería eso. ¿Listo? Entonces, nosotros, teniendo esto en cuenta, vamos a buscar la manera de ayudar al atleta. También podemos encontrar factores predisponentes lesivos, que puede ser la edad, la composición de la composición corporal, el estado de salud, factores hormonales, enfermedades metabólicas y principalmente el estado de hidratación. ¿Okay? Muy bien. Entonces, vamos a encontrar tipos de lesiones. ¿Qué serían lesiones deportivas en extremidades inferiores? Lesiones deportivas en extremidades superiores, lesiones de cuello y lesiones deportivas de espalda. Entre esas tenemos lesiones ligamentosas de tobillo, ruptura de tendón, tendinitis, rodillas, lesiones ligamentosas de rodillas, esguinces de rodillas, lesiones de meniscos o meniscales. Tenemos lesiones de la pelvis o osteopatía del pubis. También tenemos lesiones de hombros, por lo general son lesiones de los tendones del manguito rotador, que son una agrupación de tendones que se van fibrosilando y rompiendo para posteriormente no poder mover el brazo. ¿Listo? Otra lesión muy sencilla también sería la del codo, que podría ser la epicondilitis. Tenemos la de la mano, esguinces, luxaciones. Tenemos también, si hablamos de espalda, pueden ser lesiones agudas como distensiones musculares, esguinces de ligamentos, contusiones, hematomas o crónicas como hernias, fracturas por estrés o dolor mecánico lumbar. Nosotros vamos a tratar de tratar las musculares y las ligamentosas, ¿okay? Que pueden ser tanto en articulaciones o extremidades inferiores o superiores, así mismo como en la parte de la espalda. ¿Listo? Muy bien. Entonces tenemos el tejido muscular. Entonces, impacto en la contracción del músculo. Los músculos van a requerir un equilibrio adecuado de electrolitos, especialmente sodio, potasio y calcio, para generar esas contracciones efectivas, eso ya lo saben. Y la deshidratación va a alterar este equilibrio, disminuyendo la capacidad de contraerse y relajarse. Básicamente de ahí provienen mucho los calambres. Entonces, hace efectiva la contracción, pero no hace efectiva la relajación. Y el músculo queda sentido, básicamente. Entonces, como les decía, riesgo a calambre, la pérdida significativa de líquidos y electrolitos a través del sudor va a conducir a unos calambres. ¿Okay? Inclusive se pueden dar calambres involuntarios, es decir, sin necesidad de estar haciendo actividad física. Una persona puede estar sentada, hacer un movimiento rápido y tener un calambre. Puede darse por lo mismo. Y más si la lesión se ha dado en repetidas ocasiones en el mismo lugar. Tenemos entonces, para tejido muscular, funciones generales. Generación de movimiento, estabilización postural. Características: contracción voluntaria, altamente irrigado, es decir, el músculo maneja mucha sangre. Reserva energética de glucógeno, también puede ser por bajo consumo de carbohidratos. Tiempo de recuperación de una contractura podría ser de 2 semanas o hasta 6 meses, dependiendo pues, la intensidad de la contractura o del calambre. Y nutrientes principales van a ser la proteína, el sodio, el potasio y el agua. Entonces, de esos 4, 3 tienen que ver con hidratación. ¿Okay? Por eso, de todas las lesiones que hay de varios tejidos, traje las más importantes con respecto a la hidratación. ¿Listo? Muy bien. ¿Puedo seguir? Excelente. Entonces tenemos a niveles de fatiga muscular, también la deshidratación disminuye el volumen plasmático, lo que va a aumentar la fatiga muscular. Ahí tenemos un musculito cansado, como ustedes que están cansados, ¿cierto? Muy bien. A niveles de sistema ligamentario, también tenemos lesiones. Entonces acá hablamos un poquito sobre la elasticidad y resistencia de los ligamentos.
¿ok? Estos van a ser principalmente compuestos de colágeno y de agua, lo que les proporciona su elasticidad y fuerza. Entonces, una persona que está deshidratada, el cuerpo va a coger el agua de nuestros ligamentos y va a proceder a usarlo para funcionalidad celular. Por ende, la deshidratación va a reducir esa elasticidad, haciendo que sean más susceptibles a los desgarros. ¿Listo? También puede haber una reducción en la amortiguación. ¿Okay? La falta de hidratación puede afectar la capacidad de los ligamentos de absorber los impactos, puede aumentar un riesgo inclusive de un impacto en cuanto a niveles óseos. ¿Okay? Tanto un salto podría fracturar el hueso por deshidratación, por la mala funcionalidad de un ligamento, que los tenemos por acá. Entonces, acá las funciones son estabilización articular y propiocepción pasiva. También tenemos un pequeño, hablando en términos de nutrientes, lo mismo, sodio y agua. Principalmente agua porque es su función estructural, ¿sí? Entonces, si hablamos del tiempo de recuperación de los ligamentos, puede verse de 2 meses a 2 años, o sea, son crónicas, ¿sí? O de 2 semanas a 6 meses. Yo esperaría que la persona que tenga una lesión de algún ligamento no pueda superar los 6, o sea, que no supere los 6 meses, ¿listo? Porque ya tocaría hacer operaciones posteriores a ese tiempo, dependiendo de la lesión. ¿Listo? Muy bien. Tendones también tienen que ver con el agua. Entonces, resistencia y salud de los tendones, riesgo de tendinitis. Acá tiene que ver mucho con la transferencia de fuerza hacia el músculo esquelético y la estabilización dinámica articular. ¿Okay? Entonces, si mis tendones están deshidratados, básicamente también puede haber una lesión a niveles de hombro o de muñeca o del bíceps, de tendinitis bicipital, tricipital, puede haber tendinitis a niveles del hombro. Todo este tipo de lesiones pueden ser causadas, obviamente, por un esfuerzo mecánico excesivo, por un golpe, aunque principalmente por un esfuerzo mecánico excesivo, o también por una mala alimentación más un esfuerzo mecánico excesivo. ¿Listo? Entonces nosotros, con la hidratación, vamos a tratar de evitar que se reduzca la capacidad del tendón para manejar ese estrés mecánico, porque si no lo manejamos bien, va a aumentar la inflamación y los microdesgarros. ¿Okay? Asimismo, cuando una persona está lesionada, la principal causa de cuidado es la hidratación. Por ahí veía o hablaba hace tiempo sobre la creatina y hablamos que en patologías la creatina es muy importante, y sí lo es, pero ¿por qué no tenemos en cuenta también la hidratación? A veces hay pacientes que no influenciamos tanto el consumo de agua cuando están en estado estático, entonces hay que aumentarlo. ¿Listo? Por acá, como lo podemos ver, igual sodio y potasio va a ser una principal función en cuanto a los nutrientes, y el agua también funciona como estructura de ese tipo de tejidos. ¿Okay? Y el tiempo de recuperación de 3 semanas a 6 meses en promedio, aunque si no se hace un buen manejo alimentario puede aumentar más la recuperación. ¿Listo? Entonces, para recomendaciones generales, vamos a hablar sobre el mantenimiento del volumen plasmático. Nosotros vamos a tener que mantener una hidratación adecuada para preservar ese volumen plasmático, que generalmente es vital para la entrada de oxígeno, nutrientes. ¿Listo? Generalidades recomendadas. Hidratación continua. Se recomienda que los atletas mantengan una hidratación constante antes, durante y después del ejercicio para minimizar la deshidratación y el riesgo de lesiones. ¿Okay? Y hablamos sobre el equilibrio de electrolitos. Listo. Las bebidas deportivas por lo general contienen electrolitos que pueden ser particularmente útiles para los atletas que entrenan en condiciones de calor o que sudan en exceso, ¿okay? Ya que pueden reponer esos electrolitos perdidos durante el entrenamiento para contribuir a ese equilibrio hídrico. ¿Listo? Muy bien. Bueno.
Periodización de la hidratación en el deporte. ¿Ok? Entonces, ya hablamos de fisiología, de la hidratación, de la termorregulación. Hablamos de la tasa de sudoración, equipos y metodologías. Hablamos de la concentración de sodio y sudor, equipos y metodologías, cálculos. Hablamos de prevención gracias a la hidratación en lesiones. Y ahora vamos a juntar todo eso para hacer la priorización de la hidratación en el deporte. También hablamos de recomendaciones, sin olvidar. ¿Listo? Entonces, básicamente, de acuerdo a eso, ya vamos a centrar todos esos conocimientos que vimos en una parte de planificación, pero no lo vamos a tocar en términos de cuánta agua dar específicamente todavía, porque eso me lo voy a guardar para la clase de priorización en el deporte. Principalmente vamos a tocar unos puntos específicos en qué tener en cuenta al momento de hacer una periodización deportiva de la hidratación. Entonces, básicamente, la periodización de la hidratación implica usar la ingesta de líquidos y electrolitos según las necesidades específicas en cada fase del ciclo de entrenamiento, así también en fases competitivas. ¿Okay? Muy bien. Posteriormente, vamos a encontrar en la fase de preparación general, el objetivo va a ser establecer hábitos sólidos de hidratación y garantizar una adecuada hidratación diaria. Principalmente, regular la ingesta de líquidos durante todo el día con un enfoque de prevención a la deshidratación. Entonces, nosotros, como nutricionistas, hay que educar al atleta en decirle todos los días consumir ciertas cantidades de líquidos, porque ahí es donde no se acostumbran a niveles competitivos de estar consumiendo líquidos. Entonces nosotros le tenemos que recomendar al atleta qué cantidad de líquidos consumir desde un inicio en la preparación general. ¿Listo? Preparación específica puede ser para un entrenamiento, por ejemplo, o puede ser para una competencia, pero principalmente para fases de entrenamientos más intensos o condiciones ambientales específicas. Es decir, podemos hacer un trabajo simulado de un lugar donde haya mucho calor, un ejemplo. Acá es importante hacer las pruebas de sudoración para pasar la ingesta de líquido y de sodio. Entonces uno lo acostumbra a hidratarse. Posiblemente, dependiendo de la carrera o la parte específica del entrenamiento, ya hay que hacer las tasas de sudoración. Eso iría en la parte de la periodización de la hidratación de los atletas. ¿Okay? Acá ya vamos a encontrar otra consideración, pero en fase competitiva. Acá lo importante va a ser maximizar el rendimiento y prevenir la deshidratación durante la competencia. Básicamente la estrategia principal va a ser la prehidratación antes de un evento, ingesta de líquidos también durante carrera y estrategias de hidratación post competencia. ¿Okay? Eso va a ser principalmente lo importante. Y por último, vamos a encontrar la fase de recuperación. El objetivo va a ser siempre rehidratarse en ese equilibrio de líquidos y electrolitos, y como les había puesto con anterioridad, la estrategia de reposición de líquidos de 1.5 a 1.2 litros por kilogramo de peso perdido. ¿Okay? Ustedes ya recomendarán eso, más consumo de sodio para aumentar la retención de agua. Entonces, por ejemplo, si yo pierdo, no sé, 2 litros, 3 litros, ya yo decido si recomiendo 1.5 o 1.2, también se puede ver expresado en litros, ya serían 1200 a 1500. ¿Ok? Muy bien. Acá podemos ver un ejemplo de esto. ¿Cómo se vería una planificación para un evento deportivo? Entonces uno trata de hacer equivalentes en carrera y cantidad de líquidos que pueden tener. Aquí específicamente los líquidos se hicieron para agua, bebida natural, porque el atleta así lo quiso, alimentación y cantidades. Promedios de kilómetros por minuto para hacer los cálculos de tiempos que debe consumir el atleta, total de líquido de carrera y en este caso también tiene total de carbohidratos. Es un ejemplo de planificaciones que
vayamos a hacer. También el tipo de alimento que va a consumir, por ejemplo, en este caso mujer going, banano, bebida deportiva no aplica porque no quiso, agua y agua panela, por ejemplo. Ya las preparaciones de agua panela no fueron hechas por un atleta, sino por el nutricionista en sí. Entonces, básicamente vamos a encontrar por acá cómo sería esa recomendación. Entonces, tenemos tiempo total de carrera, metraje, tiempo total de esos metrajes de carrera. Cada color indica un deporte, en este caso el azul natación, el rojo ciclismo, el amarillo atletismo. En uno serían 60 kilómetros, 15 y 1.6 kilómetros para natación respectivamente. Entonces, y tenemos también consumo post carrera, en este caso el consumo debe ser en la hora próxima de carrera. ¿Listo? Entonces tenemos la cantidad de porciones, se hizo un icono que equivale a agua, ¿cierto? La cantidad de porciones y lo que esa cantidad de porciones equivale al total de ml. Entonces tenemos precarrera, debería consumir más o menos 400 mililitros de agua combinados con un sándwich pues específico. Ya en agua no se consume ningún líquido porque solo dura 26 minutos esa parte de la carrera, y cuando ya llegue 20 kilómetros en bicicleta debería haber un consumo de 400 ml más 200 ml de bebida deportiva o bebida natural. ¿Listo? Volvemos a consumir líquido a los 20 kilómetros, es decir, a la media hora, nuevamente 400 ml, 200 mililitros. Y ya en atletismo, es decir, los próximos 20 kilómetros no habría líquido, sino que finalizando los 5 kilómetros, 400 ml más gel más 200 ml de bebida. En los últimos 5 kilómetros, así cuando ya vayamos a terminar los 10 kilómetros, 400 ml más gel más bebida deportiva, y los últimos 5 kilómetros sin ningún tipo de líquido. ¿Okay? Es un ejemplo en cuanto sería total de metros de carrera 76.6 kilómetros, total de líquido consumido en agua 2.600 mililitros, total de líquido consumido en panela 1.000 mililitros, y total de gramos de carbohidratos 138 más 60 por G. Listo. Recuerden que los 138, dos porciones fueron antes de carrera, no fueron durante carrera. Estamos hablando del total de preparación. También tenemos consumo post, ¿okay? Entonces esto no es independientemente de durante carrera. Entonces, todo eso que se hizo se traduce a esto. ¿Listo? ¿Dudas? ¿O claro? Muy bien. Consideraciones de tipo de deporte en fase general y competitiva. Entonces vamos a encontrar varios deportes específicos que les voy a mostrar acá. Tenemos deportes de combate, como por ejemplo el boxeo. Esta característica general es combate explosivo, de golpes dinámicos, metabolismo mixto, tenemos tanto oxidativo, fosfágeno, glucolítico, acíclico, tiene un estilo defensivo y ofensivo, y se manejan altos niveles de velocidad, técnica y ritmo. ¿Okay? Para que conozcan el deporte, son 3 rounds de 3 minutos, las competencias pueden durar de 8 a 15 días, con 1 o 2 días de descanso después de cada competencia, niveles de Juegos Olímpicos o Juegos Nacionales, o Juegos Internacionales también. Sudamericanos, el deporte de boxeo profesional, eso no se presenta, ¿ok? Pero una observación muy importante es el pesaje previo cada día de la competencia, ¿sí? Y puede haber pesaje aleatorio. Entonces nosotros tenemos que controlar la hidratación del deportista, porque estos atletas reciben un pesaje, y si no cumplen con el peso requerido, son multados, tanto que pueden o no competir o bajarles puntos en los combates, ¿sí? En cuanto a puntos de boxeo, son golpes efectivos. Muy bien. Si nos basamos en halterofilia, lo mismo. Acá la competencia pasa algo distinto. Las barras se cargan en progresión, es decir, empieza con un peso leve, luego va en aumento, el competidor levanta el peso más bajo primero. ¿Listo? Posterior, cada atleta va a tener 3 intentos en snatch
y 3 intentos de clean and jerk. ¿Okay? La progresión automática después de cualquier intento explosivo para el mismo atleta debe ser un mínimo de 1 kilo. Es decir, tiene que aumentar mínimamente 1 kilo. ¿Sí? Tiene un minuto para actuar o 2 haciendo intentos consecutivos. Después del NAT hay un descanso de 10 minutos antes de que comience el clean and jerk, dependiendo del atleta. Esto. Y asimismo hay un pesaje previo cada día de competencia. Comienza 2 horas antes de la competencia. Entonces nosotros tenemos que priorizar lentamente el pesaje y la recuperación hídrica post pesaje para que el atleta tenga fuerza. Entonces en ese momento la estrategia sería consumo de carbohidratos mezclados con líquidos para este tipo de deporte, porque como es altamente pues también dependiente de fosfatos y grupos líquidos, va a necesitar carbohidratos no a elevadas medidas, pero sí en cierta cantidad. Si hablamos de judo, básicamente el pesaje del día previo a la competencia y pesaje una hora antes de la competencia debe ser menor al 5%. ¿Listo? Como para que lo tengan muy presente. Asimismo, estos deportes son muy potentes y en cambio los combates son 5 o 6 en el día de duración de 4 minutos. ¿Sí? Para competencias de un día o más, los combates son por eliminatorias y el número de combates va a depender del número de participantes en cada categoría específica. ¿Listo? Entonces, gracias a esas consideraciones, repito una gráfica que tuvimos hace poco y es tener presente esa planificación de acuerdo a tasa de sudoración. ¿Sí? Si ustedes se fijan, podemos encontrar que si comparamos con una planificación previa, vamos a encontrar que en ciclismo se hace consideración de hídrica y en atletismo también. ¿Sí? En natación es muy difícil de calcular, entonces, y las cantidades en niveles de competencia de triatlón son muy cortas como para estar hidratando. Y por último, otra metodología que se puede interpretar a los atletas, es decir, para la reposición del fluido de electrolitos se puede decir que el 125 a 150% del déficit de líquidos por sesión, que se traduce a 1.2 a 1.5, lo mismo, pero expresado en porcentaje. ¿Okay? También se recomienda bebidas deportivas con alto contenido de sodio, ¿sí? Y también con bajo contenido de carbohidratos. Si vamos a lácteos, que sea baja en grasa, para evitar vómitos. ¿Okay? Si hablamos de alimentos, porcentaje de agua de alimentos, mineralidades, las frutas, ¿cierto? Los que menos tienen agua van a ser alimentos ultraprocesados, entonces mucho cuidado con eso, y las grasas. ¿Listo? No habla mucho. Ahora, suplementación. Suplementación, muchachos. ¿Alguna duda hasta ahí? No, todo claro. Bueno. Si hablamos de suplementación, vamos a hacer unas recomendaciones generales en cuanto a este tema. ¿Listo? Vamos a hacer unas recomendaciones generales en el sentido de que el deportista básicamente siempre les va a preguntar qué tipo de bebida hidratante debo consumir, qué sales debo consumir, si esto es necesario o no, ¿cierto? Entonces, bebida deportiva básicamente contienen agua y carbohidratos entre un 6 y 8% y electrolitos también. Se pueden presentar en polvos o listas para beber en varios sabores. Tenemos versiones sin azúcar. Para otra resistencia, la idea es que se necesiten más electrolitos y un contenido de carbohidratos del 14%. Y algunas proteínas pueden incluirse, pero no se ha mostrado beneficio adicional en cuanto a hidratación. ¿Okay? Entonces, ¿para qué será importante? Vamos a ver. ¿Para qué será importante? Bueno, tenemos aquí, por ejemplo,
básicamente nos va a ayudar a mantener la funcionalidad del sistema nervioso, la contractibilidad muscular, ¿sí? Para la energía muscular, y es importante que también es un apoyo adicional del consumo de carbohidratos en las bebidas deportivas. Entonces, para esas personas que se les dificulta un poco consumir carbohidratos por carrera, se le puede dar una bebida deportiva, porque es fácil de utilizar, ¿ok? Para mantener, la sudoración y la sensación de sabor en la boca, ¿sí? También las bebidas deportivas las podríamos utilizar para la rehidratación post ejercicio. Para deportes de corta duración, en mi, digamos por así decirlo, criterio profesional, me gusta trabajarlas más post ejercicio. Es decir, para ese 125, 150% de déficit, recomendarlas en bebidas deportivas, porque tienen carbohidratos y tienen electrolitos que se pueden reemplazar, ¿sí? En competencias cortas. Durante competencias largas las sacamos, como lo vieron en la planificación pasada. Entonces, como una recomendación de mezclas, ¿sí? Podemos encontrar, por ejemplo, dependiendo del tipo de deporte, ¿sí? 45 minutos ningún tipo de producto, pero cuando vamos de 45 a 75 minutos podemos ya empezar a dar entre gomas, barras, geles y bebidas deportivas. Ya si hablamos de competencias superiores a las 2 horas o la 1 hora y media, podría ser ya un consumo mezclado de alimentos, geles, bebidas deportivas, barras y gomas. Y para 90 horas ya complementar con todo, básicamente. 90 gramos por hora, perdón. Ya complementar por todo. Entonces la bebida deportiva no solo me va a proveer hidratación, sino que me va a proveer también carbohidratos. ¿Ok? Listo. Muy bien, muchachos. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de esos contenidos de bebidas deportivas. ¿Ok? Entonces encontramos la bebida deportiva tradicional, tiene mayor cantidad de azúcar, menor cantidad de electrolitos. Si hagamos una deportiva baja en azúcar, pues obviamente reduciría el azúcar al 50% y mantendría la cantidad de electrolitos. ¿Okay? Si hablamos una libre de azúcares, básicamente solo contendría electrolitos y edulcorantes, y una bebida de electrolitos tendría bajo contenido de azúcares y alto contenido de electrolitos. Listo. Acá tenemos también un ejemplo de la cantidad de carbohidratos que mantienen algunas marcas de bebidas deportivas presentes en el mercado colombiano, como Cisco, Gatorade, Going, Gatorade, Titanium y GU. Por ejemplo, hidratación de GU. Tenemos ahí entre 4 y 6 gramos de carbohidratos por porción total. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué es importante saber esto? Porque ustedes así sabrán cómo hacer una planificación nutricional adecuada. Para los electrolitos, muchachos, es importante saber, ¿qué pasó? Cara de preocupación. Es importante saber que vamos a tener diferentes situaciones. Ya casi. Ya casi, muchachos. Entonces, situaciones para usar sales de electrolitos. ¿Ah? Tome agua. Hidratos. Sales de electrolitos. Tires un chiste. Tenemos, presten atención, antes del ejercicio en ambientes altamente calurosos, con largas duraciones, y hay alta probabilidad de presentar deshidratación. Ahí podemos usar una bebida de electrolitos. ¿Okay? Para reemplazar altas pérdidas de sodio, ¿sí?, o de sudoración en ejercicios de larga duración, también los podemos usar. ¿Okay?
para los requerimientos altos de electrolitos y fluidos, ¿sí? Pero que no necesitemos tanta energía, sino más líquido. Por ejemplo, en fase de entrenamiento de entrenar bajo y bajo consumo de carbohidratos, se podría usar los electrolitos. Es decir, para adaptar al cuerpo a esa fase cetogénica también se puede usar. Pero, por ejemplo, para entrenamientos menores a 60 minutos se recomienda agua, de entre 60 a 180 minutos, máximo una bebida deportiva. Para superiores a 180 minutos va a depender mucho de la tasa de sudoración, de la prueba que se haya hecho, si no es necesario. Y si hablamos de pérdidas para rehidratación con pérdidas superiores al 2%, es decir, entre 0 y 1,2%, con bebidas deportivas y agua es suficiente. Pero si hablamos con pérdidas superiores al 2%, los tres van a ser esenciales: electrolitos, agua e hidratante. ¿Listo? Esas serían las situaciones importantes. ¿Ok? Muy bien. Los electrolitos tienen por lo general 4 veces más sodio, 4 veces menos azúcar y 4 veces menos energía, generalmente, como para que lo tengan presente. ¿Ok? Y para hacer un plan de rehidratación, un ejemplo sería hacer, principalmente, muchachos, un pesaje antes, un pesaje después, ¿sí? Y básicamente usar el ejemplo de 1.5 litros o 1.5 por kilogramo de peso perdido, dentro del consumo de las 2 a 4 horas próximas post carrera. ¿Listo? Nosotros podríamos usar electrolitos para rehidratar en el caso de que las pérdidas sean altamente elevadas, pero influiría un poco porque también el consumo de alimentos también tiene sodio. ¿Ok? Entonces, el consumo de sales es muy debatible y muy dependiente del factor ambiental, no netamente del factor deportivo. Entonces, como les mencionaba, los productos de reposición de electrolitos sustituyen las pérdidas de electrolitos sodio y potasio por sudor o también por problemas gastrointestinales. ¿Okay? Por ejemplo, si un atleta vomitó, esperemos que eso no pase, lo podría ayudar a recuperarse con una bebida electrolítica. ¿Okay? Es una rehidratación rápida y retiene líquidos, también contiene en pérdidas moderadas o grandes de líquidos, y los podemos encontrar en diferentes presentaciones. Aquí algunos ejemplos. De la cantidad, proporción de 100 ml de potasio y de sodio ante esas mismas bebidas deportivas, encontramos pues en cuanto a sodio un promedio de 45 a 83, 58 miligramos de sodio, pero es en 100 ml y estas bebidas pueden traer de 400 a 600 ml, así que la cantidad sube. ¿Listo? ¿Cómo? Esto es sodio, cantidad de sodio, lo que está en azul es sodio, lo que está en celeste es potasio. No, esto es cantidad de miligramos. Miligramos de sodio. Todas estas cantidades son en 100 ml. Son en 100 ml. ¿Listo? Y acá tenemos un ejemplo de también bebidas con alto contenido de sodio por servicio o bajo contenido de sodio por servicio. Podemos encontrar de 77 miligramos de sodio hasta 700 miligramos de sodio por diferentes bebidas hidratantes. ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias. Ay, también. A mí no me vaya a decir, el otro tema es que me muero. Vea, Cristina, lo Si paro. quieren ir temprano, decimos no.